Soy Emanuela Gormati y bienvenidos otra vez a esta charla de hoy. Hoy quiero hablarte del lado amargo del azúcar. Vamos a ver 5 partes importantes: qué es el azúcar, qué pasa en el cuerpo cuando los ingerimos, qué efecto y qué consecuencia tienes. Te daré algunos consejos de cómo eliminar el azúcar y también de cómo sustituirlo, cuáles alternativas más saludables tenemos. Vamos a contestar a la primera pregunta. ¿Qué es el azúcar? Bueno, el azúcar en realidad es sacarosa purísima, sintetizada de forma artificial, que siendo un producto químico principalmente, ha sido privado de sustancias muy importantes como las vitaminas, los minerales, las enzimas y todos los elementos vitales. Entonces, en realidad no aporta nada a nuestro organismo, sino todo lo contrario, le está robando a nuestro organismo minerales y vitaminas. Quiero aclarar una cosa muy importante. Cuando hablo de azúcar, no me refiero a los azúcares o los hidratos de carbono, que sí son un nutrientes muy importante que nuestro cuerpo necesita. Cuando hablo de azúcar, me refiero al azúcar blanco, refinado, el que utilizamos como endulzante, y que además se encuentra incluso como conservante o como aditivos en muchos alimentos procesados. Entonces, vamos a ver cuál es el efecto en el cuerpo y qué pasa cuando lo ingerimos. Está claro que para mi cuerpo es bastante diferente introducir un alimento completo, ¿vale? Respecto a un alimento procesado químicamente, porque en este caso no contiene ningún nutriente, no contiene ni proteínas, ni minerales, ni vitaminas, ni almidones, ni nada. Con lo cual, lo que estará aportando a mi cuerpo son solamente calorías, y además calorías vacías. Entonces, como todos los productos refinados, también la sacarosa lo que hace es que una vez que se ingiere, excita el organismo. Y esto lo que hace que estimula, con su carga energética inmediata, nos estimula mucho, pero al cabo de un rato nos debilita. Y vamos a tener un efecto, una bajada energética. Y estos altibajos son lo que nos debilitan, nos generan más cansancio, más confusión, falta de memoria. Y además ocurre otra cosa, peor aún, que es que para ser metabolizado, hemos dicho que el azúcar es una sustancia vacía, no aporta nada. Con lo cual, para ser metabolizado, nuestro organismo tiene que implementar todas sus reservas orgánicas, como minerales, como aminoácidos, como vitaminas, con lo cual lo va empobreciendo. Y así llegamos al tercer punto, o sea, cuáles son los efectos y la consecuencia que tiene el consumo de azúcar en mi cuerpo, o sea, ¿cuál es el impacto? ¿Qué ocurre? Hemos dicho que mi cuerpo se debilita a consumir el azúcar, hemos dicho que son calorías vacías, hemos dicho que pierdo minerales, o sea, lo que consigo es una desmineralización. Y también hemos hablado de los altibajos energéticos. ¿Esto qué significa? Que cuando aumenta rápidamente los niveles de glucosa de la sangre, mi cuerpo ¿qué hace? Libera insulina para volver a encontrar el equilibrio. Y cuando eso ocurre frecuentemente, lo que se crea es un desorden metabólico, ya que nos llevará a diabetes, ¿vale? También nos llevará a tener hipertensión, arteriosclerosis, infecciones, candidiasis. Además, cuando consumimos alimentos ricos en azúcar, ¿sabéis lo que ocurre? Ocurre que se reduce el deseo por comer alimentos nutritivos, como hortalizas, como vegetales, como frutas, claro, porque su sabor es más suave. El sabor del azúcar es un sabor que altera completamente la percepción sensorial de mi boca. Es que es tan impactante, y además sabemos que el azúcar es aditivo, que quiero más y más y más. Así probablemente te estarás preguntando, bueno, ya lo sé, el azúcar es malo, entonces, ¿cómo puedo eliminar el consumo de azúcar? Entonces, antes de decirte cuáles son los alimentos por los que lo puedes sustituir, te voy a dar algunos consejos. Es importante que tengas presentes cuáles son dónde está escondido el azúcar. Y hay muchos alimentos donde el azúcar está enmascarado. ¿Cuáles son esos alimentos? Todos los productos procesados, todas las bebidas carbonadas, la bebida azucarada, estos zumos de frutas también. Esto es muy fácil verlo, basta leer las etiquetas, ¿vale? Y a veces están presentes en forma de aditivo. Con lo cual, una cosa muy importante es empezar a aprender a leer las etiquetas y empezar a eliminar o reducir cuanto más posible todos los productos procesados. También es importante aprender a sustituir
el azúcar, tanto como es importante empezar a rebajar un poco estos niveles de azúcar, estas necesidades dulce al que estamos acostumbrados. Entonces empezar a disminuir estas cantidades dulce que vamos a ingerir. Y, por supuesto, uno de los pasos más importantes será cambiar la forma de endulzar los alimentos, la forma de elaborar tus postres. Esto no significa renunciar al placer dulce, porque son cosas diferentes. Podemos crear pasteles dulces o repostería dulce utilizando endulzantes naturales. Entonces vamos a ver cuáles son estos sustitutos del azúcar, que creo que te va a interesar muchísimo. Bueno, lo más natural es la fruta, ¿vale? La fruta, los frutos secos, la fruta secada también, que se puede utilizar como las pasas, los dátiles, se pueden utilizar como endulzante. Y luego tenemos alternativas al azúcar, como el sirope de ágave, el sirope de arroz, el xilitol, el azúcar de coco, el sirope de yacon, la lúcuma y el jarabe del sirope de arce. Vamos a ver cuál es el más saludable o cuál es la mejor opción. Cuando hablamos de azúcar integral hay mucha confusión. Muchas personas, el primer paso que hacen cuando quieren sustituir el azúcar es decidir de pasar al integral, porque sabemos que el integral es mejor. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el azúcar integral que encontramos en el mercado? Es un azúcar refinado, simplemente que ha pasado por una sesión de maquillaje, con lo cual después de la primera refinación, el azúcar blanco sigue un proceso larguísimo, donde pasa por diferentes fases de refinaciones hasta llegar a la blanqueación. El azúcar integral, lo que ocurre es que en la primera fase, después de la primera refinación, se tiñe con melaza, con lo cual tiene un color más oscuro. Y esto probablemente os habréis dado cuenta que cuando lo ponéis en un vaso de agua, pierde completamente su color marrón, se tiñe el agua, el azúcar se queda blanco. Pues esta no es una opción saludable. Aunque sea ecológico, no deja de ser azúcar. Entonces en el mercado encontramos también azúcar como el mascobado o la panela, que eso sí se consiguen a través de un proceso de liofilización, con lo cual sí que preservan sus minerales, pero no dejan de ser azúcar. ¿Y qué pasa con el azúcar? Hemos dicho que el azúcar tiene un índice glucémico muy elevado, con lo cual dispara nuestros niveles de glucosa en la sangre, se activa el proceso de insulina, etc. Ya lo hemos dicho. Con lo cual, aunque sea más natural, yo no recomiendo el consumo de panela o de mascobado, porque su índice glucémico sigue siendo alto. Entonces, ¿cuáles son las opciones más saludables? En mi opinión, uno de los endulzantes que más utilizo es el sirope de arroz. El sirope de arroz procede de un cereal, con lo cual su naturaleza es más equilibrada para nuestro organismo, porque procede en este caso del arroz, aunque en el mercado lo podemos encontrar de cebada, de maíz, etc. Yo el que utilizo es el sirope de arroz. No tiene un índice glucémico muy bajo, pero sí que es verdad que su carga glicémica, o sea, la velocidad, la rapidez con la cual sube el azúcar en mi sangre es mucho más lenta. ¿Para qué puedo utilizar la melaza de arroz? Yo personalmente la utilizo para preparar galletas, para preparar granola, se puede utilizar para endulzar, se utiliza algunos endulzantes. No lo utilizo para elaborar pasteles porque es muy pesado. Se puede utilizar para hacer turrones, ahora que es Navidad, es una época fantástica. Y luego vamos a ver cuáles son otras alternativas. El sirope de ágave, yo personalmente lo utilizo para elaborar los pasteles, es mucho más dulce, es más líquido, entonces no se necesita mucha cantidad, siendo más dulce respecto al sirope de arroz. Y siendo más ligero, me permite elaborar la repostería, por ejemplo, bizcocho. Sus características, bueno, en el mercado encontramos dos tipos de siropes de ágave. Uno lo podéis ver de color más oscuro, el otro tiene un color más clarito. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todos los alimentos, cuando se transforman, cuando pasan por un proceso donde el alimento se sobrepone del calor,
transforman su molécula. El sirope de agave procede de una planta, la misma con la que se hace la tequila. La diferencia de color exactamente depende del proceso de extracción de la savia del agave, ¿vale? de la planta, y con cuanto más calor, más jugo se extrae, más cantidad consigo, entonces más claro será. Cuando el proceso es más lento y viene a temperaturas más bajas, de hecho si os fijáis, el sirope más oscuro pone de agave crudo, es más rico en minerales, en nutrientes, y las propiedades no se han perdido, el alimento no se ha transformado, con lo cual este es mucho más interesante, más natural y es más saludable también. Luego tenemos la stevia, que aunque antes no la he nombrado, sí que es una alternativa al azúcar. Ahora está muy de moda, la encontramos en todas partes en diferentes formatos. ¿Qué es la stevia? La stevia es una planta, ¿vale? Es una hoja verde de sabor muy dulce. Tiene muchísimas propiedades, como todas las plantas, por eso se ha puesto muy de moda. Y además tiene un índice glucémico muy bajito, con lo cual se considera apta y una buena alternativa para todos los diabéticos. Pero ¿qué ocurre? La stevia es de color verde. Lo que encontramos en el mercado, ¿de qué color es? Blanco, es un polvo blanco tipo el azúcar, o lo encontramos en gotas o en pastilla, con lo cual sí que habrá pasado por un proceso industrial y habrá perdido parte, se habrá desnaturalizado un poquito, con lo cual yo personalmente no la considero una buena alternativa, siempre y cuando no se utilice en hoja o en un polvito verde. Y además hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, que la stevia tiene un fuerte sabor, una fuerte capacidad endulzante. Se dice que endulza 200 veces más que el azúcar, por eso se le pone muy poquitas cantidades. Lo que pasa que gotas, más gotas, al final su carga es igual de impactantes para el cuerpo que el azúcar. Así que yo personalmente no lo utilizo, además su sabor no me resulta agradable. Como otras alternativas, también tenemos el azúcar de coco. El azúcar de coco también se ha puesto bastante de moda. Es el más fácil, es más fácil utilizarlo porque se puede sustituir perfectamente en casi todas las preparaciones donde está incluido el azúcar, porque su consistencia es bastante parecida, especialmente al azúcar moreno. Y sí que es verdad que el azúcar de coco mantiene todas las propiedades y los minerales de su planta y no ha sido refinado, y con lo cual es una buena alternativa. Además, si te gusta el sabor del coco, le va a aportar un sabor más intenso, más, para mí, delicioso a tus pasteles o a las cosas que quieras endulzar. Como todas las cosas, no hay que abusar. Para mí la cosa más importante no es tanto encontrar una alternativa al azúcar, cuanto más empezar a adaptar nuestros niveles de azúcar, de placer dulce, empezar un poco a acostumbrarnos a un dulzor más natural. Y esto se consigue también a través de un cambio de alimentación global. Eso es para mí crear un estilo de vida saludable, donde voy a incluir más alimentos que aportan dulzor a mi alimentación, en mi vida, ¿vale? Y esto se consigue introduciendo cereales integrales, más verduras dulces, ¿vale? Y también una buena combinación de los alimentos. Y además, cuando aprendes a equilibrar bien los alimentos, te encontrarás más saciado y no vas a tener tampoco carencias nutricionales, con lo cual tu paladar estarás más satisfecho y no tendrás estos antojos por la tarde, esas ganas de comer esas galletitas, estos chocolates, etc. Y esto lo enseñamos muy bien en los cursos de cocina y también es lo que generalmente procuro transmitir aquí en el restaurante a través de todos los platos que elaboramos, porque en ningún momento utilizamos azúcar, en ninguna tarta, en ningunos postres y tampoco en la elaboración de nuestros platos. Porque para caramelizar, por ejemplo, tampoco necesitamos endulzar con azúcar. Todo es sacar el dulzor propio de los alimentos y esto se aprende y se hace a través también de la cocción. Bien, yo espero que esta charla haya sido muy útil para todos vosotros que buscáis una alternativa.
que os invito, por supuesto, a poner en práctica alguno de estos consejos, a cambiar los endulzantes por unos más saludables y, ¿por qué no?, a venir a probar también la comida que hacemos aquí. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias.